Muchas gracias, doctor. Para finalizar, tenemos el placer de escuchar al doctor Mario Magariños, juez de Cámara, miembro del Tribunal Oral Criminal número 23, Capital Federal. El doctor es consultor, además es consultor técnico en materia penal del Consejo de la Magistratura de la Nación y va a abordar la temática de reincidencia. Bueno, buenas tardes. Qué difícil, ¿no? Séptimo, último. Yo había pedido hablar en último lugar porque tenía un compromiso previo pensando que iba a llegar un poco más tarde. Mantuve el pedido, pese a que logré llegar antes. Yo había pedido un pizarrón porque previendo esto dije, ¿cómo va a soportar la gente que la tensión dure hasta este momento? Claro, pedir un pizarrón denota mi edad, pizarrón y tiza pedí. Por supuesto, los organizadores con la mejor voluntad trataron de conseguirlo, pero no existe casi, ya está en extinción eso. No, y me explicaban que era muy difícil, dado que se está utilizando el sistema de videoconferencia, que se pudiese utilizar algún tipo de elemento similar a ese. Bueno, prometo tratar de ser lo más sintético posible y de decir algo que pueda resultar lo más interesante posible. Esto segundo pues, probablemente sea lo más dificultoso. No quiero dejar de agradecer a los organizadores de este encuentro, a la Unión de Empleados. Yo también recuerdo con gran afecto a Gómez Carrillo, aquel primer encuentro del cual también formé parte hace 16 años, fue realmente potenciado por él. Y a mí me parece, en este momento que estamos atravesando, me parece tan importante rescatar ámbitos donde la reflexión y el debate jurídico tengan un espacio adecuado. Digo esto porque todos, creo, en estos últimos días hemos asistido a el llevar, por parte inclusive de juristas comprometidos y que con seriedad han intentado hacerlo, el llevar o el intentar llevar el debate, el discurso jurídico a ámbitos donde rigen reglas que, por ejemplo, en el ámbito donde rigen las reglas del espectáculo, del show, de la noticia periodística inclusiva. Es decir, ámbitos donde la reflexión jurídica profunda es realmente difícil que se logre. Por lo tanto, rescatar ámbitos donde la reflexión jurídica y el debate jurídico pueda abordarse con la suficiente profundidad me parece de suma importancia y por esto también agradezco a la Unión de Empleados por esta preocupación y por haber generado este encuentro. Cuando hace ya algunos meses me convocaron, había pensado, yo hace muchos años, hace 16 años cuando se organizó el primer encuentro, había dedicado mi charla, mi exposición, a tratar la importancia que tiene la dogmática jurídico-penal para la administración de justicia. Cuando me convocaron, digo hace algunos meses, pensé que para seguir esa línea hubiese sido conveniente hoy abordar un tema como la importancia que posee la teoría de la imputación objetiva para la realización del principio de legalidad penal. Luego de lo que todos presenciamos en estos últimos tiempos, el maltrato al que fue sometido el anteproyecto de Código Penal que se presentó, el discurso banal con el que se lo maltrató y principalmente como una de las cuestiones que allí que formó parte de este terrible ataque al anteproyecto, que nos privó de discutir ese anteproyecto que hubiese sido, yo espero que todavía tal vez podamos hacerlo,
conveniente. Hay muchos aspectos que pueden ser debatidos. Yo voy a señalar algún reparo que tengo sobre alguna cuestión central del anteproyecto, pero lo cierto es que esto se anuló, y una de las cuestiones con las que se logró este objetivo, no casual, claro está, fue la cuestión de la eliminación en ese anteproyecto del instituto de la reincidencia como agravante de la pena. De este tema yo me ocupé hace muchísimos años, ya en el año 94, por primera vez traté la cuestión de la legitimidad de la reincidencia en una sentencia de mi tribunal, pero me parece que es una buena ocasión para reflexionar una vez más sobre esta cuestión de legitimidad de la reincidencia, más ahora porque se anuncia, por lo menos eso es lo que uno ha podido escuchar, que probablemente haya alguna intención por parte de la Cámara Federal de Casación de llevar adelante una reunión plenaria para emitir un fallo que va a tratar este tema. Como punto de partida, tomo el momento histórico de restablecimiento de la democracia en nuestro país y del sistema de derecho, constitucional de derecho. En el año 1985, el juez Zaffaroni, el profesor Zaffaroni, integrante en aquel momento de la Sala Sexta de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal, en un precedente que se llamó Varela, sostuvo, año 1985, que el Instituto de la Reincidencia, y más precisamente una de sus consecuencias, esto es la contemplada en el artículo 14, esto es la imposibilidad de obtener la libertad condicional por parte de aquel que es declarado reincidente, vulneraba el principio fundamental del ne bis in idem. Este principio, como todos sabemos, en nuestra Constitución del año 53 es un principio que no se encuentra contemplado explícitamente, es un principio que se ha considerado, no obstante, como principio implícito, derivado de la forma republicana de gobierno, y se lo ha considerado como una de las garantías no enumeradas en función del artículo 33 de la Constitución Nacional. En esta sentencia ya Zaffaroni afirmaba que la consecuencia más gravosa para el segundo delito, como consecuencia de que el autor había sido declarado reincidente, derivaba inevitablemente del primer delito ya juzgado y ya penado. Esta sentencia determinó que en el año 86, en un artículo de la vieja revista Doctrina Penal, el profesor Julio Mayer, en un artículo dedicado al análisis del principio de ne bis in idem, considerase esta postura de Zaffaroni y, no obstante, señalar que esta postura en verdad tenía antecedentes bastante remotos, ya Tejedor en el siglo XIX sostenía esta idea de que la reincidencia como agravante de la pena o de las condiciones de ejecución de la pena afecta o afectaba el principio de ne bis in idem. Mayer, pese a considerar la importancia de la opinión que esta sentencia encerraba, entendió en ese artículo, sostuvo, que en verdad situar el conflicto constitucional que la regla de la reincidencia y sus consecuencias legales plantean en relación con el principio del ne bis in idem significaba
en términos de Mayer, una exageración y una desvirtuación, un ubicar el problema en un lugar incorrecto. Mayer sostenía en ese artículo que en verdad la cuestión de legitimidad que la reincidencia planteaba estaba vinculada con el principio de culpabilidad. Pocos años después, en el año 1988, la primera Corte democrática, luego del restablecimiento del sistema democrático, trató la cuestión en un fallo bastante conocido que es el precedente Levete. Allí, por unanimidad, al tribunal se le llevó como cuestión, por un lado, que la imposibilidad de obtener la libertad condicional como consecuencia de la declaración de reincidencia vulneraba, por un lado, el principio de igualdad ante la ley, y por otra parte, que conculcaba el principio de ne bis in idem. Con relación al principio de ne bis in idem, la respuesta que dio la Corte en ese fallo fue centralmente la siguiente. El tribunal dijo que en verdad el agravamiento de las condiciones de cumplimiento de la pena para los reincidentes no vulneraba el principio del ne bis in idem en la medida en que de lo que se trataba era de que el autor, al llevar a cabo el segundo hecho, el segundo delito, presentaba una mayor culpabilidad porque esta mayor culpabilidad derivaba del sentimiento de desprecio o de indiferencia que el autor ponía de manifiesto frente a la amenaza penal por el segundo hecho, pese a haber vivido en propia carne la pena por el delito anterior. Por lo tanto, decía el tribunal, no se toma en cuenta aquí el segundo hecho, ni la pena, el primer hecho, ni la pena sufrida por el primer hecho, sino que lo que se valora para agravar las condiciones de ejecución de la pena es que en el segundo delito, al cometer el segundo hecho, lo lleva a cabo con una mayor culpabilidad porque al momento de cometer ese segundo hecho expresa o manifiesta un desprecio por la amenaza penal de este segundo hecho, no obstante haber sufrido ya la pena en su propia carne. Por supuesto, respecto de la cuestión que se le llevó en cuanto a la vulneración del principio de igualdad ante la ley, el tribunal sostuvo que no podía hablarse de que este principio se viese conculcado porque este principio garantiza igualdad ante condiciones iguales y por las razones que acabo de relatar, por las que el tribunal consideraba que no se vulneraba el principio de culpabilidad, sino que al contrario, el autor actuaba con un mayor grado de culpabilidad, no se verificaba ningún quebrantamiento de la regla de igualdad ante la ley. La cuestión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no volvió a ser considerada. Antes de referirme a algunos precedentes de reciente data, quiero señalar lo siguiente. En verdad, la postura que adoptó en este fallo del 86 la Corte no era nueva. La postura era lo que sostuvo la Corte, esta idea de una mayor culpabilidad como elemento del delito, del segundo delito, derivada del desprecio por la amenaza penal, ya había sido expresada en el año 1979 en términos similares
a través de lo que se llamó la fórmula de la advertencia por el Tribunal Constitucional alemán. Alemania, en esa época, allí por el año 79, todavía contemplaba en el Código Penal alemán al Instituto de la Reincidencia. Esto se derogó en el año 86 en Alemania. Allí, en esa fórmula que utilizó el Tribunal Constitucional para legitimar, para sostener la legitimidad de la reincidencia, se puede encontrar el antecedente de esta idea que expresó nuestro tribunal en el fallo Levé. En el año 2013, la cuestión se llevó ante la Corte nuevamente en los casos Álvarez Ordóñez y Gómez. En estos dos casos, la mayoría del tribunal, en uno, sostuvo que había una falta de fundamentación suficiente en el recurso y desestimó el recurso por esta razón. En el otro, la mayoría aplicó el artículo 280 y en ambos, el juez Zaffaroni sostuvo una postura disidente, afirmando que en verdad, centralmente, porque hay allí alguno otro tipo de consideraciones, pero nuevamente afirmando centralmente el quebrantamiento del principio del ne bis in idem. Esta postura de Zaffaroni había sido no solo sostenida en aquel fallo al que refería al principio como integrante de la Sala Sexta, también en el año 89 en el último fallo plenario que integró Zaffaroni cuando todavía era miembro de la Sala del Crimen, sostuvo esta misma tesitura y luego la volcó tanto en el tratado, en la última versión del tratado del año 2000 creo que es, ¿no? ¿No es así? Y también en el manual. Distinta había sido la postura en el tratado, en el viejo tratado y en el viejo manual de Zaffaroni. Algunas conclusiones parciales. Me voy a detener en esta fundamentación que la Corte ha expresado en el fallo Lebeque acerca de la legitimidad de la regla de reincidencia y de sus consecuencias legales. La verdad que, conforme a cómo le fue llevada la cuestión, la respuesta que da la Corte es una respuesta adecuada. Es cierto que si uno parte de la base de la definición que la Corte formula, esto es, mire, se trata de que la persona que reincide, que es declarada reincidente, al cometer el segundo hecho, registra un mayor grado de culpabilidad por este sentimiento de desprecio frente a la amenaza penal, la respuesta que está dando aquí, en verdad, le está diciendo, como la propia Corte dice, mire, no hay aquí ninguna valoración del hecho anterior, ni de la condena anterior, ni de la pena anterior. Lo que agrava la culpabilidad y en consecuencia agrava la pena y la ejecución de la pena es el haber cometido el segundo hecho con un mayor grado de culpabilidad derivado de este sentimiento de desprecio por la amenaza penal respecto de este segundo hecho, no del primero. Esta postura también, no quiero, sería injusto no mencionarlo, había sido sostenida por algún sector de la doctrina nacional. Luis García había defendido esta postura en un libro sobre reincidencia contemporáneo casi al fallo de la Corte del año 86. Por lo tanto, desde el punto de vista de la cuestión constitucional frente al principio de ne bis in idem, uno puede decir, la verdad, que la Corte está dando una respuesta adecuada a la cuestión. Tampoco uno puede decir que el concepto de culpabilidad como elemento del delito que la Corte está empleando
que se trasluce en esta decisión sea un concepto que vulnere el principio constitucional de culpabilidad, como lo había pretendido Mayer en su crítica a la postura de Zaffaroni. ¿Por qué? Bueno, aquí brevemente, como siempre cuando uno examina una cuestión de legitimidad constitucional, lo que uno debe hacer es tratar de establecer, en primer lugar, qué es lo que determina el principio constitucional que entra en consideración. Me refiero al principio de culpabilidad como garantía constitucional, y en este sentido estoy diciendo, lo que estoy examinando ahora es la corrección del concepto de culpabilidad como elemento del delito que la Corte emplea en el fallo en relación con las exigencias que derivan del principio constitucional de culpabilidad. Como todos sabemos, el principio constitucional de culpabilidad es un principio innominado, es un principio que no tiene consagración expresa. La Corte, nuestra Corte Suprema, sin embargo, ya desde la década del 70 reconoció a este principio como una derivación del principio de legalidad contenido en el artículo 18, más precisamente como una derivación necesaria del principio de la exigencia de ley previa. La Corte, en aquellos fallos, tal vez el más importante de aquella época, estoy hablando de 72, 73, 74, puedo estar equivocándome, pero es principio de los 70. Allí, en el caso Lecture, claramente la Corte lo que afirmó es que de la exigencia de ley previa contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, deriva necesariamente, en realidad, la exigencia de ley previa tiene su razón de ser en la circunstancia de que solo en la medida en que la ley sea previa a la sanción y sea previa al hecho, solo en esta medida el destinatario de la norma tiene la posibilidad de decidir si adopta un comportamiento conforme o contrario a derecho. Esto es, la exigencia constitucional de ley previa tiene su razón de ser en que sólo así el destinatario de la norma tiene la posibilidad de decidir adoptar una conducta conforme o contraria a la norma. Y esto es principio de culpabilidad. Ahora bien, nada más que esto puede extraerse del principio constitucional de culpabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Esto solo fija un principio de imputación de carácter personal. La defraudación que la ley contempla con carácter previo requiere de una vinculación como hecho propio del autor, esto es, un vínculo de carácter personal con el autor. A diferencia, claro está, de lo que ocurre en otros ámbitos del ordenamiento jurídico, como todos sabemos. Solo esto determina el principio de culpabilidad como garantía constitucional. Fija un principio de imputación personal. Por lo tanto, no es posible de allí derivar que en función del principio constitucional de culpabilidad pueda definirse un determinado contenido de la culpabilidad como elemento del delito. Por lo tanto, la Corte pudo decir, sin entrar en conflicto con el principio de culpabilidad, con el principio constitucional, pudo decir en ese precedente, mire, el reincidente tiene una culpabilidad mayor porque el reincidente expresa, manifiesta un desprecio
por la amenaza penal del hecho por el cual se lo sanciona en segundo lugar. Tampoco respecto del propio principio de legalidad es posible sostener que este concepto de culpabilidad y este modo de legitimar la reincidencia entre en conflicto con el principio de legalidad, porque el artículo 18 es cierto que al determinar el principio de legalidad utiliza el término hecho. Ningún habitante de la nación puede ser penado sino en virtud de juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Como lo ha señalado Ferraioli respecto de la Constitución italiana, que utiliza un término idéntico, en verdad el término hecho, dice el autor italiano, es idóneo para cualquier uso. Y por lo tanto, más allá de ese, dice Ferraioli, el esfuerzo que importantes sectores de la doctrina han tratado de llevar adelante para, en función de este término, limitar el contenido de las leyes penales, es difícil que esto obtenga un buen resultado. Por lo tanto, el grado de culpabilidad como elemento del delito y los componentes de la culpabilidad e inclusive los componentes del ilícito no vienen definidos ni por el principio de legalidad ni por el principio constitucional de culpabilidad. La conclusión sería entonces, la Corte tiene razón, la reincidencia es legítima porque no afecta el principio de ne bis in idem y porque no afecta el principio de culpabilidad. Yo creo que no. El problema, en verdad, a mi modo de ver, radica en que la cuestión constitucional que la reincidencia y sus consecuencias legales genera tiene que ver con otra norma de nuestra Constitución Nacional, de la Constitución del 53, que es tal vez la norma central, fundamental para... Sí, ya enseguida termino. Pero tomaron todos media hora, creo que estoy en tiempo. Igual ya termino, me comprometí a hacerlo sintéticamente. Creo llevar, si no me equivoco, 20 minutos hasta ahora. La norma central para la estructura de una sociedad de libertades, que es una norma absolutamente original en nuestra Constitución, que es la norma del artículo 19, más precisamente la primera parte del artículo 19 de la Constitución Nacional. Esta norma, seguramente todos tienen presente, define que solo acciones de carácter público, como dice el propio texto, o lesivo, como algún sector de la doctrina prefiere entender la cuestión, pueden ser seleccionadas por el legislador como materia de una prohibición penal. La primera garantía se encuentra precisamente en que solo acciones. Esta es la garantía conocida como garantía de exteriorización, principio del acto. Y conjuntamente con la segunda regla, la del carácter público, tienen origen en la tradición ilustrada, en la filosofía iluminista, en autores que van desde Grocio, Hobbes, Pufendorf, Spinoza, Montesquieu, Beccaria y otra enorme cantidad de autores que durante 200 años aproximadamente, entre el siglo XVII y XVIII, mantuvieron una prédica constante dirigida a sostener que todo aquello
que tuviese que ver con lo que se encuentra detrás de la piel, esto es, personalidad, rasgos de carácter, intenciones, pensamientos, sentimientos, ánimo del autor, motivaciones, no pueden constituir materia de regulación de una ley penal. La consagración normativa de este principio filosófico por primera vez se dio en el año 1789 en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en el artículo 5 establecía que la ley no tiene derecho a seleccionar más que acciones perjudiciales para la sociedad. Esta norma fue la fuente, y esta filosofía fue la fuente de nuestro artículo 19, que es absolutamente original porque no está tomado. Todos sabemos que, sobre todo en la parte orgánica, nuestra Constitución fue tomada de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, esta norma es una norma absolutamente original de nuestra Constitución y apareció por primera vez en un instrumento institucional en el año 1815, en el Reglamento para la Dirección y Administración del Estado del año 1815, casi con idénticos términos con los que está consagrado hoy en la primera parte del artículo 19, con idénticos términos con los que llegó a la Constitución del 53. Formó parte de casi todos los documentos institucionales de nuestro país, como dije, en el reglamento del 15, en el 17, en la Constitución del 19, y el autor de esta norma fue el presbítero Antonio Sáenz, fundador de la Universidad de Buenos Aires y además miembro de la Sociedad Patriótica y Literaria, un exponente claro de la Generación de Mayo. Generación que, como todos sabemos, estaba absolutamente imbuida del pensamiento y de la filosofía de la Ilustración y del Iluminismo. Bien, no hay duda de que esta primera regla, la regla de exteriorización, esta primera garantía, excluye la posibilidad de un derecho penal de autor, de un derecho penal del ánimo, de un derecho penal del sentimiento, etc. De esto casi es muy difícil argumentar en un sentido contrario a los alcances y a las consecuencias de esta primera regla, que unida además con la regla de lesividad o del carácter público, configuran lo que en general se ha denominado entre nosotros como principio de reserva. Ahora bien, si el artículo 19 entonces determina que el único contenido legítimo de una regulación legal puede ser solo la exteriorización de voluntad evitable, esto es, y excluye entonces, como dije antes, todo rasgo de carácter, del sentimiento, del ánimo y de la motivación de la personalidad, y a su vez el artículo 18, al establecer el principio de legalidad, determina cuál es el único instrumento a través del cual se puede definir que es delito. Entonces, la derivación inevitable es que la ley solo puede prohibir acciones. A su vez, todos sabemos que por virtud del mismo principio, la pena solo puede estar fundada en lo que la ley, con carácter previo, ha prohibido. Por consiguiente, del juego armónico entre la regla básica del 19, exteriorización más carácter público, y la regla de legalidad del 18,
es ineludible concluir que todo aquello que pretenda definir como materia de prohibición y en esta definición incluir elementos del todo ajenos a lo que el constituyente ha caracterizado como acción, sea que esta definición venga dada por entender que alguno de estos elementos está en el ámbito del ilícito, o sea que esta definición venga dada por entender que integran la culpabilidad, este modo de entender al delito importa una interpretación que pone en contradicción la definición jurídico-penal del delito con las reglas básicas de la Constitución Nacional, más específicamente con esta regla tan elemental de la que dependen a su vez todas las restantes. Este principio que vulnera el instituto de la reincidencia es el principio que garantiza, en función de este principio uno puede afirmar que el condenado, aún en el establecimiento penitenciario, se encuentra frente al Estado con el límite de la piel como límite externo, antes de volver a ser vestido. Y de aquí es posible derivar de esta idea, en función del principio constitucional al que me refiero, es posible derivar toda una serie de consecuencias respecto de la ejecución y el sentido de la pena estatal. En esto creo que el anteproyecto, encierra algunas graves contradicciones al eliminar por un lado la reincidencia y al consagrar como sanción penal penas de orden correctivo, como pena, como coacción, por ejemplo, enviar al condenado a llevar a cabo determinados cursos, para poner un ejemplo. Es que el principio del que se trata impide que mediante la pena el Estado corrija a los ciudadanos. El principio del que se trata es el único que garantiza que todos tengamos el derecho a ser quienes somos, a decidir quiénes somos y a seguir siendo quienes decidimos ser. Nuestro país conoce, en su relativamente reciente historia, el modo más drástico de destrucción del principio de ser uno mismo, de elegir ser uno mismo. En consecuencia, creo que si se va a tratar la cuestión de la legitimidad de la reincidencia, no puede, una vez más, apagarse la luz de la razón para tratar un tema que se vincula de modo directo con este principio tan elemental para toda sociedad de libertades. Yo agradezco mucho, pido disculpas si me excedí un poco. Muchas gracias, doctor. Esperamos que esta jornada y tan claras exposiciones se hayan servido de herramientas para replantearnos nuestra función como trabajadores del derecho, sin dejar de mencionar que nos encontramos en vísperas del aniversario del golpe de Estado que instauró la dictadura cívico-militar genocida más importante de nuestra historia, y nos encontramos en una importante tarea de replantearnos todas aquellas deudas históricas dentro del derecho penal y asumir el desafío de construir una mejor justicia. Muchas gracias. Los invitamos al nuevo panel el miércoles 26 en esta misma sala de audiencias. Agradecimientos a todos los expositores y muchísimas gracias por haber participado.